Bueno, he estado mirando y yo no sé, aparece... no sé, me han hecho una cosa muy rara, ¿vale? No sé si me lo han restringido, no sé si me lo voy a poder descargar después. Y vamos por el agua, ¿vale? Es el capítulo del agua, ¿vale? El Deva, linde divisoria entre Vizcaya y Guipúzcoa, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver, la imagen izquierda de Deva constituye una linde imprecisa, una franja de nadie. También la foto es, vamos, para mí no echar la gota. Acuática es la muga natural y primaria entre Vizcaya y Guipúzcoa, la divisoria del río Deva. A pesar de que administrativamente este linde se sitúa desde hace bastantes siglos, los mismos que tiene la administración, toma, ay, ahí le has dado, en una frontera imaginaria y vagarosa, es un lugar de espíritus que parte del arbitrio entre los municipios de Mutriku y Ondarroa, frente a la mar, y que sigue por Gorostiza, Arranoate, la cruz del monte Urcaregui, la cima de Urco, la ferrería de Olarriaga, el arroyo de Arreca y el prado de Campanzar. Campanzar, tío. El peñascal de Udala, el monte Escusadúa, y ya entramos en Áraba. A pesar de que admite incluso que la palabra marquina, literalmente la raya, sí, significa la raya, literalmente, marquina, sí, alude a que dicha villa se parten las jurisdicciones, y no antes. El río Deva fue desde tiempos inmemoriales foso fluyente y glauco entre los bárdulos al este y los caristíos al oeste. El espectador actual, si quiere... Bueno, actual, en el 81, en 1981, esto es de 1981. Vamos a ver. Si quiera convencerse más aún de esta evidencia, no tiene más que imaginarse al Deva sin puentes. Además de aquella frontera protohistórica, quedan hoy en día dos vestigios significativos, dos vestigios toponímicos en sendos puntos de la serpenteante arteria de enigmáticos ribazos. Una de las claves se sitúa en el caserío de al lado de donde estas líneas se redactan, erguido al borde de la ría, con su barco de velas desplegadas en el escudo del dintel. Se le conoce como Urasamendi, en el territorio de Mutriku, que es donde está enclavado, o sea, Urasamendik, que significa más acá de las aguas, mientras que las gentes del Deva pueblo lo llaman Urasandi, es decir, Urasandik, más allá de las aguas. Bueno, este fenómeno de las dos toponimias para un mismo caserío o barrio, determinadas por la frontera del río, así como aquí, la margen izquierda a la derecha, ¿vale? De la ría, porque es la entrada, el Cantábrico, el mar, ¿vale? Por eso luego es el río Nervión. Ya en Bilbao ya se convierte en el río, pero aquí se llama ría y o sea, en el río en el Ibaizábal, coño, perdón. Que a ver si me lo van a restringir otra vez. El anterior no sé qué ha pasado. Me ha puesto ban y a ver si me lo consigo descargar después. Si no, pues nada. Determinadas por la frontera del río, se repite cauce arriba en la zona del Goibar. El Yaun de Urasamendi, para más datos, me ha enseñado el pasadizo que durante la marea baja permitía a los contrabandistas y matuteros pasar desde las barcas hasta el zaguán de la casa, por debajo del muelle. Allí donde hay contrabando hay una frontera. Son entidades simbióticas y complementarias. La margen izquierda del Deva, pues como Tricu, a modo de confín particular transicional, constituiría una lince imprecisa, una franja de nadie que acentúa la muy particular personalidad conductual y dialectal de la sociedad mutricuarra.
que no es absolutamente guipuzcoana, ni tampoco vizcaína del todo, aunque participa y se enriquece con características de ambos herrialdes. Otro detalle sociológico digno de fijarse en él es el de las preferencias migratorias de los mutricuarras en día de fiesta, cuando se coge el auto para ir a tomar un pote al pueblo de al lado. Aun siendo menor la distancia y mejor la carretera que lleva a Deva, el mutricuarra tiene querencia a ir a Ondarroa. Se encuentra más en su salsa. A ver, y aquí viene un dato. Según una escritura apócrifa, al parecer... apócrifa, tío, ¿en serio? De los votos de Fernán González, año 939, Vizcaya llegaba hasta la ría del Deva, donde partía a términos con Guipúzcoa. En 1027 se alteraría estas líneas divisorias. También en el año 939 se lee en la escritura de los votos de San Millán: et de ipsa deva usque ad sectum Sebastianum dermani id est tota Guipúzcoa. Puede que haya errores de fecha que despierten la suspicacia de la crítica histórica, pero del hecho geográfico no cabe duda. Y bueno, vamos a ver. La toponimia Deva ha sido aceptada así, con B, por la Real Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia. Sin embargo, puede discreparse de tan simplista evolución, ya que existen distintas teorías acerca de la etimología de la palabra Deva, tal vez discutibles, pero dignas de atención y de polémica. Dado el primigeno carácter sagrado de las aguas, los manantiales y los ríos de las lagunas y torrentes, sobre todo en civilizaciones de influencia céltica, la vizcaína entre ellas nada tiene de extraordinario que esta importante vía fluvial recibiese un nombre que nos acerca una vez más al Cáucaso a la hora de las conjeturas sobre cómo se formula en su momento el pueblo éuskaro. El pueblo éuskaro. Tío. Oh my god. Bueno, vamos a seguir. Una de las teorías habla de que quizá la horda euskalduna fuera el resultado de un cruceo o hibridación entre elementos autóctonos aquí asentados y otras tribus nómadas. Vais a flipar con lo que sigue después. Vais a flipar si seguís. Centroeuropeas como elementos sánscritos en el idioma que se instalaron en el Pirineo. La palabra Deva la encontramos en la India designando a cierta estirpe de espíritus. Da que pensar además la metatesis Deva Veda, esta voz que engendraría luego las sucesivas Teos, Zeus, Deus, Dios. En un principio quería decir curiosamente demonio. En serio, lo pone aquí, lo juro, ¡Ojo! Vale. Vamos a ver. Estamos por aquí. Sobre demonio. Mucho antes de que el diablo occidental quedase catalogado como el conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. Los devas eran entidades sobrenaturales, abstractas, terribles o benéficas, a ratos según su capricho. Estas descripciones, junto a la capacidad de metamorfosis, identifican sorprendentemente a los devas con las lamias, mito euskérico femenino que habita las aguas y que hace el bien o el mal a los feligreses, según le caigan. Estar en poder de la lamia, estar en poder de la frivolidad. He cogido el libro tengo varios, estos son viejos, y hay uno que es el de mitología vasca. Y vais a flipar porque encima, vienen muchísimos datos y tiene que ver mucho con muchas culturas de Sudamérica, es alucinante. Ya para otro capítulo, ¿vale? Vamos a seguir con esto. Si os gusta, de vez en cuando puedo, porque tengo mucha información sobre estos temas. Al final hay un majado en toda la historia, en todos los idiomas. No sé, aquí hay un rebujitón.
vais a flipar porque luego aparece aquí de Colón, de Cristóbal Colón, un poquito más adelante. Tiene que ver con el Pierre-Lancret de la chingada, ¿vale? Ahora seguimos con el tema. Frivolidad. Algunos han querido identificar a las lamias vizcaínas con las hadas célticas, por un lado, y por otro, con las sorguiñas o hechiceras en su versión acuática. Lo primero puede ser cierto, pero con una salvedad. Los sajones, eslavos, escandinavos tienen hadas buenas y hadas malas. En la lamia, sin embargo, sucede que el bien y el mal habitan simultáneamente en ella. En cuanto a lo segundo, resulta que el mito sorguiña es más humano, más carnal que el mito lamia, de mayor impalpabilidad y, por así decirlo, sobrenaturalidad. Véase la obra Sutondoan, Sombras y Quimeras de Euskolur, del mismo autor. Joder, un figura también, madre mía. No voy a decir nada, me voy a callar. El río Deva, en su desembocadura y teniendo como escenario, según versiones, este caserío de Ura-Samendi, de que antes se hablaba, o el barrio de Maspe, ha sido nido de lamias, fenómeno detectado por las leyendas populares de las hilanderas, las tres olas y alguna más. Si el nombre Deva alude o aludió a esta clase de divinidades veleidosas, sí tiene que ver con una identificación pagana en las aguas. Entonces Deva podría euskerizarse en Deua. La V tiene otra alternativa, ¿no? Referente a esto, el capitán Burgaña, curioso personaje mutricuarra, marino, comandante de Ichas Gudariak durante la Guerra Civil 36-39, aventurero, infatigable e investigador lingüística de sorprendente y a veces surreal perspicacia, con el cual conectaremos páginas adelante para que nos hable del vizcaíno encartado, Juan de la Cosa. Este hombre de mar, le conoce a la palabra Deva otra semántica, y halla en ella el componente mágico repetido en todos los simbolismos topónicos y calendarios éuskaros, ura, agua, ura o ua. Al llegar los romanos a esta cota, siempre según Burgaña que llegaron, quiere decir, vamos, hubieran hablado de este río caudaloso y limítrofe como de ura o de ua. Bueno, da igual. El marino llega también, como se ve, a una discutibilidad de la transformación mecánica de Deva con V en Deva con B. Deva con V, Deva con B. A ver si se ve. Vamos por ahí, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Venga. Y ahora, fijaros lo que aparece ahí. ¿Veis? En las aguas es como una gruta ahí. En el agua, ¿habéis visto? O sea, de lo que no cabe duda es de que aquí terminaba la determinación de una tribu y comenzaba la de otra. Las dos consanguíneas, cierto, como pueden serlo dos manzanas. Y por lo mismo, siguiendo nuestro cuento, ambas distintas en el color, el aroma, en la lengua. La cristianización de Vizcaya tiene su núcleo, o quizás foco principal, en un enclave de estas aguas sagradas. Si se atiende a la tesis muy verosímil según la cual el proceso de evangelización corrió parcialmente paralelo a las distintas etapas del Camino de Santiago, en esta ruta se sitúan a ambos márgenes, derecho e izquierdo respectivamente, del río Deva, el monasterio de Sasiola y el barrio prerrománico de Astigarribia. Aquí paraban los predicadores y peregrinos que abrieron la ruta de Compostela, ya que sus moradores habían organizado el edificio como posada. Es sin duda a través de este collado por donde se infiltró gota a gota en la vieja idólatra Vizcaya el nuevo licor espiritual. En Sasiola perdura una leyenda que ilustra la transición de lo pagano a lo cristiano,
y que me la contó el mayorazgo del caserío del mismo nombre, Pedro, tal y como había llegado a él tras muchas generaciones de tradición oral, de ficción no escrita, de Sopia, el amor del fuego. Esta leyenda confirma al río Deva como muga decisiva entre las dos tribus Bárdula y Caristía. Pero además lo señala como linde religiosa entre dos hordas que durante un cierto lapso de tiempo estuvieron evangelizadas, la una y la otra sin... estuvieron evangelizada la una y la otra sin evangelizar. De ahí viene lo del tema de las anteiglesias. Porque, por ejemplo, la de Santa María, y lo pone en el libro de Portugalete que tengo ahí, es una anteiglesia, ¿vale? Esto es... vais a flipar. Porque ahora seguro que viene lo bueno. Bueno. Cuenta como durante la edificación del monasterio, un gentil que por entonces habitaba lo que hoy es barriada de la Ruzcain, quiso destruir la obra ya a punto de concluirse, para lo cual armó su honda con una piedra gigantesca. El gentil es un equivalente del tártalo en zona vasco-pirenaica. ¿Eso qué quiere decir? Un gigante, ¿no? El Salazar, que le encontraron media más de 2,5 metros, lo habían partido por la mitad, lo encontraron debajo de la iglesia de Santa María, ¿vale? Eso fue, además, los de la escuela taller, hace, pues, ahora 40 o 50 años, ¿vale? Que empezaron a hurgar y encontraron ahí que había pasadizos de Santa Clara, de Santa Clara, que era un convento, ahora es una escuela de música y yo qué sé, ¿vale? Y los franciscanos que, bueno, ¿sabes? Y encontraron al Salazar partido por la mitad, ¿vale? Ahí está el tártalo. Bueno, vamos a seguir, que está muy interesante. Este libro está muy interesante, ¿vale? Tártalo en zona vasco-pirenaica, o sea, una especie de ogro o coloso de otras mitologías, ¿ves? Y no lo había leído, es que el tártalo. Y la... ¿qué pone? Jo, tío, ahí le falta un poco. Y la disparó certeramente. Pero uno de los monjes que moraban en Sasiola se percató de la maniobra y tras intensa concentración mística se colocó al borde del río y frenó la trayectoria del peñasco con el codo. Esa piedra, seguramente un aerolito, permanecía allí en la orilla de Astigarribia. Coño. Vale. O sea, en la margen vizcaína, si seguimos considerando al Deva como primitivo y líquido mojón, quedó pues el proyectil en zona pagana, sin conculcar el espacio ya cristianado. En la clara que daba el agua se veía el hueco dejado por el codo que lo frenó. Inútil desplazarse allí para examinarlo. Hará unos 6 años lo volaron. A 6 años, y estamos hablando de 1981, que se editó este libro, pues eso, de 75, ¿no? Pues fíjate, si no han pasado. Ahora ya... Vamos. Ay, ¿por dónde iba? Unos 6 años que lo ve, quizá por una apuesta. Y ahora ya hace pulverizado en el lecho del río. Ahora vete tú a saber lo que habrán hecho ahí, ya. Pues lo cambian todo. Lo de las apuestas no debe extrañarles, ya que Sasiola Astigarribia es barriada de canteras y barreneros. Aquí también. Que en Gallarta también están las minas y los barreneros y... Bueno. Deja de servicio ahí. Bueno, luego os voy a explicar por qué quien supuestamente fundó la excelentísima noble villa de Portugalete fundó la de Ondarroa y Bermeo, ¿vale? También. Y estamos hablando de esa zona, Ondarroa del Deva, ¿vale? ¡Aupa, Nerea! ¡Aupa! Voy a seguir con esto, ¿vale? A ver si no me lo restringen como el otro día. No sé si lo podré descargar, si no lo voy a tener que volver a leer.
Venga, sigo. Vamos a ver. De primer hueco dejado. Lo de las apuestas no debe extrañarles, ya que eso, estaban en la barriada de las canteras y barreneros. En su demarcación solían llevarse a cabo dos deportes, no incluidos por ahora en ningún manual de Riquirola o deporte popular vasco: los concursos de dinamiteros. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ay! Las minas y las trincheras, ¡Apa! ¡Vamos! ¡Ay! Sí, aquí tenemos las trincheras, ahí en el valle, ahí en... Bueno. Vamos a ver. Vamos. Dinamiteros y las carreras de chanelas, que son una a modo de canoas muy estrechas, ¿vale? Que son las... Bueno, sí. Eso sí, vale. Venga. Piragua. Muy estrechas, ligeras y de fondo plano, que se desplazan con una pértiga o garrocha. Ah, bueno, claro. Que el batelero apoya haciendo palanca en los guijarros del fondo, parecido al sistema de los gondoleros. Vale, ya sé las que son, pero se llaman de otra manera ahora. Según Pedro, en estos desafíos de destreza con el barreno y de velocidad con la chanela, se jugaban los dineros de forma desaforada, los caseros de los alrededores. Es la apuesta, la sempiterna consagración de lo lúdico en plata de curso legal. La estampa del pequeño fraile interceptando la pedrada de un gigante, mito inverso, si se fija uno, del David y Goliat, simboliza con la ingenuidad de una tabla renacentista ese temperamento vizcaíno donde se conjuga lo mitológico, lo místico y lo competitivo. Bueno, el que pone las afueras de existir vizcaínos son los piélagos profundos y cataclísmicos. Ahora empezamos con el tema de los balleneros. Ahora vienen los balleneros en el nuevo continente. Aquí empieza lo bueno, lo mejor. De lo bueno, lo mejor. Si no os importa, voy a echar un pis. Vale, y como veo que no me han restringido, vengo en un momento, no tardo nada, ¿vale? Que me meo. Y de paso me la veo. Ahora sigo. Ahora viene lo bueno, los balleneros. ¿Vale? Vais a ver. Aquí. Todos los balleneros. Chiquitina, ¿qué de la gente? Vamos a ver. Ya estoy. Mira, además llevo la camiseta de Arrigorri, de Mea Chaldeco. Arrigorri es el grupo de danzas de Gallarta, ¿vale? ¿Habéis visto? Bueno, vamos con los balleneros, vamos al lío, que viene muy bueno ahora. Vamos a ver. Traslademos ahora, a través de las distintas rías de Vizcaya, del agua dulce o semisalina, a la ya abiertamente salobre de las barras, los estuarios, la alta mar. Deslizémonos sobre el Nervión, ahí, la ría Nervión, ahí está la ría, ahí, vamos. Aquí también tenemos la margen izquierda y la derecha. Ahí, toma, viva el vino. Antes conocido como Ibaizábal, no, es que, bueno, en la entrada del mar, ¿vale? Hasta una parte de Bilbao es la ría y se llama Nervión. Y luego ya, pues es el río Ibaizábal, ¿vale? Bueno, eso es lo que yo tengo entendido. Yo que sé, esta gente le cambia los nombres, hace lo que les sale la verga, ¿vale? Y luego nos lo cuentan como le da la gana. Pero bueno, esto está muy interesante, Está muy chingón. Este libro tiene mucho que ver con otras informaciones que tengo por aquí, ¿vale? Y que, bueno, los ríos que van a aspirar a Plencia, Mundaca, Guernica, Lekeitio, Ondarroa, incorporemos al vuelo rapiñero de las gaviotas que inspeccionan las dársenas de Bermeo y la anchove.
La mar ahí perenne, cambiante, mitorizado y ciclópeo. El tártalo, yo no sé, cuando éramos pequeños estaban algunos dibujos en la ETV1, que salía un gigante con un ojo, así había otro con unas ovejas, bueno. Bueno, aquí hay mucho tema también, mucho tema, ¿vale? La mar ahí perenne, cambiante, mitorizada, obtenemos sus escamas de esoterismo metal. ¡Toma el metal! ¡Dale ahí! El hierro. Arrigorri significa piedra roja, ¿vale? Rojo. ¡Que te cojo! Es rojo. Vamos con el metal. Está ahí cerca, el alcance de nuestros cuerpos, y sin embargo es otro mundo. Por eso la gente de mar, en vez de referirse al norte como Iparra, término que ceden a los campesinos, dicen significativamente cámpora, es decir, afuera. Las afueras del existir vizcaíno son los piélagos profundos y cataclísmicos con su baba abisal que devora a los hombres. Un padrón de la villa de Mundaca, fechado en 1885, señala que de un total de 783 vecinos y 2.376 almas, 780 se dedican a la navegación, siendo las 2/3 partes de este número capitanes y pilotos, y la otra tercera parte marinería, la cual explica que en este mismo padrón figure una proporción de 40 viudos frente a 300 viudas. Es atributo del agitado y verduzcoso endriago que nutría y nutre sus anillos de marinos, arponeros y arranchales. Hendiendo desvergonzadamente su lomo, los vascos llegaron al nuevo continente que siglos después iba a ser oficialmente descubierto por Cristóbal Colón, en nombre de la corona de Castilla. ¿Os habéis quedado con esto? Vale, sí. Y con el necesario protocolo para que la imagen impresionara de cara a la opinión mundial. Los vascos, de entre ellos no pocos vizcaínos, habían alcanzado el Nuevo Mundo mucho antes que los demás occidentales que se disputaron la primicia de la gesta de América. Es fácil presumir, por lógica, que los primeros visitantes por mar de los territorios costeros del Canadá, Labrador y Terranova fuesen escandinavos. Pero tengas en cuenta que esta gente fue guerrera antes que pescadora. Sí, fueron guerreros antes que pescadores, mira. Os voy a enseñar esto. Vale. ¿Veis esto? Esta es María Díaz de Haro, ¿vale? Que era señora de Vizcaya, que es la supuesta fundadora de la excelentísima noble villa de Portugalete, Ondarrioa y Lekeitio. Y Bermeo también. Supuestamente, porque debió desaparecer esa carta a Puebla, bueno. ¿Veis estos? ¿Veis estos? Son los que les patadancha y todo esto, y la gurra, ¿vale? Vale, eran cuerpos especiales, pues eran como digamos ninjas, que cuidaban a los señores de Vizcaya. María Díaz de Haro era nieta de Alfonso X el Sabio. Para que os hagáis una idea. No me lo saco de la verga, Fíjate lo que pone en este libro, Qué guapo, está guapo este, Este lo regalaban del banco, tío, de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao. 75 aniversario. Vale. Bueno, vamos a seguir, que está muy interesante. Está muy interesante aquí el tema. Vamos a ver. Visitantes de territorio pesquero del Labrador Terrano. Pero tengas en cuenta que esta gente fue guerrera antes que pescadora. Y que en aquellas aldeas indígenas paupérrimas y subdesarrolladas, fíjate, no había nada digno de saquearse. Para ellos tenía más atractivo la exploración de los mares cálidos del sur. Bueno, en cambio los arponeros vizcaínos, los vascos en general de Bermeo a Bayona,
tan subdesarrollados como los íncolas de aquellas tierras remotas, confraternizaron con los habitantes de lo que posteriormente habría de llamarse Terranova, y poco a poco fueron estableciendo sus bases en la zona. Habían llegado allí persiguiendo a la ballena. Hola, hola, la ballena, presente en las heráldicas de los municipios costeros vizcaínos. En un tiempo abundante, en todo el Golfo... ¿Qué pone? Gascuña o de... Joder, Gascuña y... Gascuña con C, ¿vale? Con ñ o de Vizcaya. Es que lo de los nombres yo os digo, o sea... flipas, o sea, yo no sé de dónde se sacan los idiomas, lo han ido cambiando todo constantemente, guerra tras guerra, después de cada guerra, o sea, han ido, nos han majado, o sea, han llegado, que lo pone aquí, que llegaron antes los vizcaínos a América que Cristóbal Colón, ¿vale? Que no es broma, y tiene sentido, Bueno. En cambio, vale. En cambio, los arponeros vizcaínos de Bermeo a Bayona, como los de Terranova, y poco a poco fueron estableciendo sus... Vale. Habían llegado allí persiguiendo a las ballenas. Hola, hola, la ballena, presente en las heráldicas de los municipios costeros vizcaínos. En un tiempo abundante, en todo el Golfo de Gascuña o de Vizcaya, tanto que los vigías la avistaban a ojo desnudo desde las atalayas. A finales del siglo XIII empezó a escasear. Sintiéndose acosada, se alejaba, y los arponeros la persiguieron mar arriba, hasta las gélidas parameras circumpolares, porque se caza era su medio de vida y de muerte. De vida y de muerte sea posible. Vamos a dejarlo, Al mismo tiempo toparon con nutridos bancos de bacalao, y por eso en la historia de Histoire des Voyages de Prevost, en la Enciclopedia Moderna de Monglave y en la Nueva Geografía Universal de Eliseo Reclus, no la conozco, pero puede leerse un párrafo coincidente y en cierto modo inexacto. Los pescadores de bacalao descubrieron... Esta historia creo que me suena. Descubrieron el Labrador y el Golfo de San Lorenzo. El error está en el objetivo. Aquellos nautas medievales no iban en busca de bacalaos, sino de ballenas. Vamos a ver la foto que hay aquí. Del coleguita de del Flock o cómo era, ¿cómo se llama Sigfrido Koch. Que se cambiaba en el Castello. Castellano se apellidaba, pero luego se lo cambiaba, que ese es el que lo escribe, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué pone aquí? Dejando a un lado las naves escandinavas, los primeros occidentales en avistar el nuevo continente fueron los vascos. Oh my god, oh my god. Bueno, eso. Hoy en día no cabe duda de que, dejando a un lado las naves escandinavas, los primeros occidentales en avistar el nuevo continente fueron los vascos. Si en su momento no le dieron mayor importancia al hallazgo, pudo ser por razones de marrullería comercial. ¡Marrullería comercial, piratas! ¡Vamos! ¡A fure! ¡Fure, fure! Sí, marrullería, sí, eso pone. Repicar campañas hubiera supuesto atraer a la competencia, saturar las rutas de embarcaciones europeas, poner en juego su débil infraestructura financiera. En aquellas poblaciones litorales la ballena era la existencia, y sus habitantes se angustiaban con la escasez de cetáceos. En la bahía... ¿Será posible? O sea, no podían pescar otra cosa, ¿no? Tenían que pescar ballenas, ¿no? Animal más sagrado, o sea... No, tienen huevos, tiene... Manda huevos, Vamos a ver, en aquellas poblaciones litorales la ballena era la existencia y sus habitantes se angustiaban con la escasez de cetáceos. En la ballena residían la orgía y la tragedia, tío. Es que, tío. Y cuando los atalayaros descubrían la presa, inmediatamente se daba la alarma en la aldea con bocinas, tamboriles y salvajes zamariquiñac, que encima no está escrito como se escribe ahora. Relinchos de caza, bacanal y guerra, tío. ¡Toma! Ahí tienes, ahí lo tenéis, los vizcaínos,
Los vascos, ¿sabéis quién es el vasco? Luego os lo digo. Pero, buah, tela. El pueblo entero participaba anímicamente de la captura y después físicamente en el arrastre, el despedazamiento y la función de tocino. El océano es testigo de un patético debate entre dos instintos de conservación que se persiguen, se burlan, se atacan, se contraatacan y se aman. Es la caza de la ballena, solo comparable en contenido ritual, depredatorio y mágico con la tauromaquia de tierra firme. Mamma mía. Eso es lo que tenemos aquí en España, ¿eh? Viva el vino, ¿eh? Vamos a ver. Cuando se hubo descubierto la brújula y se establecieron bases en Terranova, las expediciones fueron comercializadas por armadores, sobre todo cuando se supo que aquellas latitudes, además de acoger cachalotes y ballenas, estaban abarrotadas de bacalao. Bacalao, 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 el que tengo aquí colgado. Toma bacalao, bacalao. Anda aquí. La hostia, tío. Pero la ruta primitiva, como todas las rutas de la aventura, la trazó sobre la carta de navegación transgeneracional la mano descarnada del hambre y el instinto. En Terranova quedaron como testimonio las toponimias: Bahía de Vizcaya, la cala del Ulichulo, agujero de moscas, tío. Buah, chaval. Los puertos de Oporportu. ¡Oporportu! ¡Toma! ¡Portugalete! Que tengo ya algún mapa por ahí. Y lo ponía a ver. ¡Portugalete! ¡Portugalete! ¡O Puerto de la Fiesta! Eso ya no existe aquí, ¿eh? Mira que nos las hemos pegado, ¿eh? Ya no hay. Ya no hay ya prácticamente ni música, la que pongo yo aquí en casa. Muchas veces. Echai de Portu, Antón Portu, Miquele Portu y Portuchua. Es que lo pone, que no os estoy... Os lo juro. De verdad, a ver, vamos a ver, estamos ahí. Empieza por ahí abajo. Vamos a ver si se lee. Y Portuchua está arriba. Mamma mía, le digo. Vamos a ver, Portuchua. Hay una bahía de Orrognoa y lugares como Buruchumea, Barachoa, Ederra, Cabezandí, Buruandí, San Lorenzo Andía, San Lorenzo Chumea, Aguchar y muchos más. Incluso se alude en algunas crónicas y memorias al posible intercambio cultural entre ambos idiomas que dio lugar a una jerga compuesta de idioma indígena y vascuence. Quechua. No sé. ¿Quién sabe? Porque la marca Quechua, ¿vale? Ahí lo dejo, ¿vale? Sin más. ¡Ay! ¡Pierre de Lancret! ¡Mira el Pierre de Lancret! ¡Ya hemos llegado! ¡Pierre de Lancret! El virulento inquisidor afirma que las expediciones francesas llevan siempre a bordo un vasco para entenderse con las gentes de allí. Bueno, Pierre de Lancret, yo en la biblioteca de Portugalete, vale, de otra cosa no, pero de brujería tenéis ahí todo lo que queráis y más, vale. Yo encontré este libro, he hecho hasta las fotos, Tratado de brujería vasca, descripción de la inconstancia de los malos ángeles o demonios. Y Pierre Lancret. Vale, yo me leí hasta la página 76. Era horroroso lo que pensaba ese tío. Eran sus memorias, ¿vale? Escritas. Pierre Lancret. ¿Vale? Pierre Lancret. Pero horroroso. Horroroso. Luego os leo lo que pone aquí atrás, ¿vale? Horroroso. No pude llegar, no pasé de la página 76, ¿vale? Aquí le tenemos. A ver, vamos, con todo el flow. Bueno, y luego os cuento un poco, lo que hasta dónde leí y lo que leí, ¿vale? Más o menos. Uf.
Se te ponen los pelos de punta. ¿Por dónde iba? Vale. Siempre abordo un vasco entenderse con las gentes de allí. Peligrosa esta acotación. Si se tiene en cuenta que Pierre de Lancret había pontificado, entre otras cosas, que le basque es la lengua du diablo. Du diablo. Hijo de esa. Te lo juro, hasta las 70 no pude pasar de ahí, de esa página. Son sus memorias, ¿vale? Este libro está hecho con sus memorias escritas de lo que pensaba y lo que le pasaba a ese hombre por la mente, ¿vale? Horroroso. De verdad. De verdad. O sea, buah, no me quiero ni acordar. De hecho, si he sacado esto, es porque me he puesto a mirar el libro este que hace poco que lo conseguí, que... Bueno, sin más. No. Y... hostia, tío. Vale. Y le he visto al Pierre de Lancret, ¿vale? Y he visto que lo del Colón, que llegaron antes los dos. Dicen, mira, esto lo voy a tener que leer, porque si lo dejo más tiempo no lo voy a hacer, ¿vale? Tengo muchos de mis vídeos, muchos de mis vídeos en otras plataformas. Bueno, en Instagram no, porque me suplantaron mi cuenta original, ¿vale? La de YouTube empecé a usarla tarde. O sea, hablo de estas cosas y os leo algún cacho de algún libro. E incluso creo que hasta cuando lo tenía por acá, que es de la biblioteca de Portugalete municipal, ¿vale? Horroroso, qué asco. Buah, es horroroso. Y lo tenía pues para investigar, ¿vale? Ya os iré contando. Y bueno, ya te digo que hay vídeos también, tengo. Porque hay algunos en los que expongo y os enseño documentos y demás. En Facebook, aquí, allí, allá, me da igual. Vale. Vamos a seguir con el Lancret este lobo. Vamos, un amor, el inquisidor este, ¿no? Bueno, eso es la lengua del diablo. En una memoria del archivo de la Marina de Bayona y con fecha de 1684 se habla del descubrimiento de América a cargo de los vascos más de un siglo antes de la hazaña de Colón. Esta habría seguido su ruta las derrotas previamente indicadas por un piloto vasco que en algunos cronicones aparece como Juan de Vizcaya. Jean de Vizcaye. Jean de Vizcaye. De Vizcaye. A ver si se ve, tío. No veo muy bien. Vamos a ver. Oye, Jean de Vizcaye. Muy bien pudiera ser este Juan de Vizcaya. Juan de la Cosa. Juan de la Cosa, la Costra. A quien se ha querido identificar como santanderino, cuando lo rigurosamente cierto es que fue vizcaíno encartado. Esto es, hijo de las encartaciones. En la carta de Juan de la Cosa menciona la presencia y vestigio de los marinos éuskaros en el litoral del sur de Terranova, interpretándose que este estaba ya conocido y explorado antes de 1492. Posteriormente aparecían las toponimias que hemos enumerado en un párrafo anterior en la muy detallada carta Waitfile, que data de 1587. Humboldt, por su parte, nos habla de un marino vasco, de Razú, el cual se cree que compuso una memoria manuscrita hablando de un piloto misterioso que residió con Colón en la isla de la Madera y que posiblemente habría explorado las costas del Nuevo Mundo, siguiendo los remotísimos periplos de Juan de Echaide. Dicha memoria se compuso a partir de tradiciones orales. Vale, y aquí, esto es otra foto que aparece. Y pone aquí, en aquellas poblaciones litorales la ballena era la existencia y en ellas residían la orgía y la tragedia. Bueno, sí, es que, tío, es que de verdad. Uf, pobres ballenas, me cago en la leche con lo que... De verdad. Entrate, Elena. Muy importante es el testimonio de Hernando Colón. Dice que un piloto le contó a Cristóbal Colón, estando en el puerto de Santa María, que haciendo viaje a Irlanda había divisado la tierra que él creyó era Tartaria. ¡Tartaria, tío!
aparece aquí. El que él creyó que era Tartaria. Lo pone aquí, tío. Te lo juro, tío. Mira. Madre. Vamos a ver. O la parte que daba la vuelta al occidente. Sería lo que Ágara llaman bacallaos. A donde no pudo llegar por el mal tiempo. Hablamos con el capitán Burgaña, a quien antes hemos aludido. Este hombre ha realizado, aprovechando sus viajes profesionales por puntos clave de las Antillas, un estudio minucioso de la posible ruta de Colón. Mantiene Burgaña que el descubridor tocó tierra en un punto distinto al que la historia convencional señala como exacto. Concretamente dice que fue en Saltkai, en las Islas Turcas, donde la expedición fue a acostar. Mis datos nos han explicado, daban un punto de las Bahamas desde el cual se veía tierra al sur, al sureste y al noreste, y Saltkai es la única isla que cumple esta condición. Después fui con Cockburn y desde allí, cumpliendo otro dato, solo se ve Saltkai, lo cual coincide con el diario. Burgaña se refería al libro de Fray Bartolomé de las Casas. Joder, es el de las casas, Fray. El frailecillo, ¿no? Que le sirvió en un inicio para experimento de determinación de la ruta colombiana. Libro que él escribió con arreglo al original de Colón, citando muchas veces sus propias palabras, y no se encargó de ningún rey, como era frecuente entonces, sino por propia voluntad. Después de una larga conversación de la que entresacamos estos datos, este aventurero e investigador del siglo XX, hoy venezolano, pero siempre mutricuarra, nos manifestó que el móvil de sus análisis y cotejos en las Antillas no ha sido tanto determinar el punto exacto de donde fondearon las carabelas como reivindicar la memoria de Juan de la Cosa. El vizcaíno Juan de la Cosa, a quien Fray Bartolomé de las Casas Monteja, así en su diario, el vizcaíno, con B, C y latina. Antes de seguir con él, y para no dejar el lector a media intriga, ahora me está viniendo algo porque hay una carabela ahí desde 2022, en Portugalete, donde está pues casi llegando a Rialia, que eso era la Casa del Mar. Rialia, el Museo Rialia, era la Casa del Mar. Vale, no hace tanto de eso. Y en 2022 dejaron ahí una carabela. Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Pero tiene, guasa la cosa. Antes de seguir con él, y para no dejar al lector a media intriga, diremos que el punto donde la historia oficial afirma que tocó Colón en contra de Burgaña habría sido en la isla Wadlin, así llamada en memoria del pirata que hizo de ella su base de operaciones. Wadlin se encuentra a 250 millas de Saltkai. No solo Juan de la Cosa, sino asimismo toda la marinería de su nao eran vizcaínos, y la nao no se llamaba Santa María, como la iglesia, ¿no? Sino que era anónima. Refiere Burgaña. Cuando esta nao almirante se perdió de regreso, se le echó la culpa a Juan de la Cosa y se le llamó traidor. Y de traidor nada. Lo que no sé es si estaba aliado con Colón o no. Juan de la Cosa no era un aventurero, sino un comerciante. Colón, que era un contrabandista que operaba con distintos patrones desde Guinea a Madeira, naufraga y es recogido por una nao bacaladera. En este entramado aparece Juan de la Cosa, y con él la certeza compartida de que hubiera tierra al sur del Labrador. Colón creía que era en las Indias, por un error de longitud geográfica respecto a China. El caso es que cuando naufragó la nao, a Juan de la Cosa se le concedió una contrata para traer sal a Guipúzcoa,
y ya no se supo más de él. Toma. ¡Apareció! ¡Toma! Ya, voy a darle un... Voy a beber un poco. Vale, un prosaico final para una vida aventurera. Hicieron con el vizcaíno, con B, con C de casa y con I latina, pionero de las Indias. Lo que hoy con los subsecretarios caídos en desgracia le agradecieron los servicios prestados. Quizá el pormenor más fascinante que Burgaña ha sacado a la luz de sus investigaciones testimonial lingüística es, a modo de pista definitiva de la presencia de los vascos en la zona circumpolar, en el que las sagas groenlandesa e islandesa se hable de una llamada Eluland, o tierra de los hielos, o tierra de los hielos, dice el capitán. Para que el hielo llamara la atención allí, la toponomía tenía que venir del sur. Por entonces el idioma vasco estaba incluido en el normando, por oposición al árabe, que se hablaba más al sur. Y se ve claro lo de Elurlanda, el país de la nieve, para designar a Terranova en lengua normanda, o sea, en una de las lenguas del norte, la de los vascos. Esta es la raíz. Aquí pone... Vamos, las fotos de este o lo que sea son espectaculares. Es Sigfrido Koch, el de las imágenes. Peñas que sudan sus respectivos arroyos, pletóricos de nervaduras ferruginosas, limpiadas hasta que penetran en zona de industria. Ahí tienes a Regorría, ahí tienes las minas, ahí tienes. Y esto todo aquí. Portugalete, ¿dónde está el puente colgante? Al lado de Santurce. Desde Santurce a Bilbao, vengo por toda la vida. Vale. Los arroyos minerales, de la leyenda a la hidroterapia. Vamos, más allá de la nave... Angulo, bueno. Igual lo dejamos aquí, ya, Así os dejo un poquito con la cosa. Igual luego sigo otro ratito. Vale, voy a ver si me lo consigo descargar. Y lo que antes, porque antes me han restringido, he tenido que salir y volver a entrar. A ver si también me lo puedo descargar y poderlo subir en el perfil, ¿vale? Y en más plataformas. ¿Qué os parece? Ah, os voy a leer la cita esta del final. ¿Dónde está? Voy a leer esto porque también me ha dejado tomahawk. Estuvo romántico. Y ya os digo, tengo aquí María Díaz de Haro. No sé a quién se parece. Tenemos un aire, ¿no? Hola. Poniendo las cosas en su sitio. ¿Vale? Bueno. Porque yo no he otorgado ningún título ni verga, ¿vale? La verga va de la verga. ¿Vale? Porque encima eso, aparte de que ya lo dice en la historia, ¿vale? Estamos hablando de hace más de 700 años, ¿vale? Que esa carta Puebla se desapareció, se cayó al agua y desapareció. La carta Puebla, esta, que escribieron después, no se estaba metido uno de Salazar y no sé qué, no sé cuál, porque el don Diego López de Haro V le llamaban el intruso, el que fundó como Villa Bilbao. Y están relacionados con los reyes de Castilla y todo el Tomajao. Ya te digo que era la nieta de Alfonso X, María Díaz de Haro. Fue 100 y pico años después, cuando hicieron aquel tratado, aquel lo que sea, lo que les saldría de los huevos. Pues está, o sea, este libro que es muy chiquitín, que lo ha escrito Fidel Bilbao, que es un colega mío, ¿vale? Vale, lo resume muy bien, poéticamente ahí, como él lo vio. Resume muy bien, ¿vale?
la sangre, lo que hacían, cómo se mataban entre ellos y todo sangre y todo verga, y vale verga, vale. María Díaz de Haro de La Rioja, vale, señora de Vizcaya, vale, y por eso os digo, los dancharis, vale, lo que simbolizan, y por eso lo de la espadancha y todo y tal y cual, eran los, ¿cómo se dicen? Los guardaespaldas de la realeza. Sin más. Eran como ninjas, ¿vale? Que había mucho garrote. De hecho, tenemos garrote, aquí. Sin más. Bueno, os voy a leer esta frasecita final para que os quedéis un poco también con el tema, porque es que todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, ¿vale? Igual que si investigáis un poco el tema de la magia del caos, que utilizaba, por ejemplo, el tan conocido Aleister Crowley y demás, verga, cogían símbolos y los transformaban, les daban la vuelta a su manera, ¿vale? O sea, y esto ha ocurrido siempre en la historia que váyase usted a saber que conozcamos del ser humano. Yo he vivido muchas vidas. No he vivido una, ni dos, ni tres. Y una de ellas, mira, la tienes. No es casualidad, ¿vale? Es causalidad que esté aquí y que haya investigado todo esto, que he vivido en Portugalete, ¿no? Poniendo las cosas en su sitio. De hecho me he enfrentado a toda la gentuza. Pero bueno, gentuza, no me gusta juzgar, ¿vale? Yo hoy en día veo las cosas de otra manera. Para mí la vida es otra cosa, ¿vale? Y de verdad que cuidaos mucho y os recomiendo que busquéis dentro de vosotros, que ahí es donde está Dios, realmente. Vosotros sois dioses, creadores. Sois dioses creadores. Por eso os repiten tanto las cosas. Y os la meten y os meten cosas. El primado negativo este famoso. El famoso primado negativo. El que te lo están metiendo antes. Para que una cierta tanta masa de personas pensando lo mismo y teniendo miedo o lo que sea, se alimenten entidades. Los egregores, las entidades y todo esto lo creamos nosotros también. ¿Vale? Sois dioses, somos dioses. El que no me crea me da igual. Yo no tengo ninguna duda. ¿Vale? Así que resplandecer. No tengáis miedo. Ahora encima lo que viene es lo mejor. Es la transformación de Gaia. Viene algo muy bonito. No tengáis ningún miedo. Quereos mucho. Y bueno. Dicen que la autenticidad tiene más fuerza, todavía que la fuerza del amor. Y es que siempre va conjunta también, normalmente. ¿Vale? Plana, yo qué sé, va de verga. La Tierra no es lo que es un holograma. Esto es no es lo que estás viendo, no es lo que es realmente. ¿Vale? Eso es lo que hay. Y bueno. Namaste. Ay, que no os he leído lo del final, ¿no? Del libro. Vale. Y al llegar a la última línea de la primera parte de este libro, nos damos cuenta de que el misterio de Vizcaya permanece sellado, intacto e inapreciable, hundido en la arena movediza del tiempo futuro, refugiado en el silencio del eco, un silencio de niebla y pedernal. Os digo, yo soy de aquí de siempre, también he vivido en Almería esto. Aquí hay mucho majao, ¿vale? Y ya lo habéis visto, que descubrieron los vizcaínos mucho antes que Colón, ¿vale? El continente. Ahí nos quedamos, ¿vale? Si me apetece luego sigo. Nos quedamos en los arroyos minerales, ¿vale? ¿Esto qué?
¿Qué es esto? A ver. No veo nada, tío. No sé qué está pasando aquí. Ahí. Venga. No sé qué ha pasado, que me sale. Antes me han restringido, un cachito, y he tenido que salir y volver a entrar. Voy a ver si lo puedo descargar, si es que aparece, y si no, os voy a tener que volver a leer aquí lo del principio, la introducción y los notas, la vida de los notas, bueno, los que escriben y hacen las fotos de esto, ¿vale? De este maravillosísimo libro ilustrativo, Obsequio de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao. 75 aniversario. Editado en 1981. Namaste. Ni más café. Un besazo enorme, os amo, familia. Cuidaos mucho, de verdad. Quereos mucho, pero sobre todo a vosotros mismos, ¿vale? Nada. Venga. Agur.